Bueno, vamos a empezar hoy con la enseñanza de Mateo 24, desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Hoy vamos a estudiar Mateo 24, 16 al 19. Hace 8 días, ay, hace 8 días estábamos estudiando el versículo 15, entendimos lo del versículo 15 cuando dice acerca de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel y el tema profético que se tiene que cumplir con el pueblo de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El pueblo de Israel de sangre se ha determinado de que sea restaurado por las promesas que Dios les dio a sus antepasados. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él bendice hasta 1000 generaciones después de quienes le aman y que Él es fiel a sus promesas, de que Él es fiel a su palabra. Entonces, como siempre Él dice, como siempre el Señor dice en la palabra, por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo Israel, por amor a mi siervo Abraham, por amor a estos patriarcas, Dios ha resuelto, porque ellos le amaron, porque ellos se humillaron delante de Él, porque ellos lo buscaron con todo su corazón. Dios le da unas promesas a ellos y les bendice hasta 1000 generaciones después de ellos. ¿Y cuántos son 1000 generaciones? Imagínense que una generación dura, sabemos que bíblicamente alrededor, o en el entendimiento hebreo, una generación puede durar alrededor de 70 a 100 años. Entonces, ¿cuántos son 1000 generaciones? Digamos que podrían hacer alrededor de 8000 años. Y Dios hace esas promesas para aquellos quienes les aman. Entonces, por eso es que la gente dice, pero yo no entiendo por qué Israel tan rebelde, Israel peca y Dios de todas maneras busca restaurarlos. Es por eso, porque la palabra de Dios nos dice claramente que su fidelidad va hasta 1000 generaciones después de quienes le aman. Y Dios le entregó estas promesas a los patriarcas, por eso es que el pueblo se llama Israel, representa al patriarca Israel, y por eso Israel tiene que ser restaurado en un punto de la historia. Esa es la promesa que tiene Israel, ¿no? A través de los patriarcas. Entonces entendíamos eso en el versículo 15 hace 8 días y vamos a seguir entonces viendo el versículo 16 al 19. Versículo 16 al 19 dice, ¿quién lo quiere leer? Mateo 24 del 16 al 19, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 16 al 19. Entonces los que están en Judea huyan a los montones, A los montes. a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de los que quieren en aquellos días. Orad, pues. Hacia el 19. Te entendés al 22. Qué Sí. bueno. Bueno, Claro. entonces, como hablábamos ahorita en la introducción, esa parte de la profecía tenemos que entender que tiene que ver
con el pueblo de Israel físico, el pueblo de Israel de sangre. Y veníamos estudiando semanas atrás de lo que dice el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Entonces, cuando es el principio del fin, dice, y vendrá el fin, cuando es el principio del fin, es el momento en el que la iglesia, en algún punto de ese principio del fin, es arrebatada. Cuando entra la plenitud de los gentiles, empieza el trato con el pueblo de Israel, cuando ellos ya entienden que el anticristo no es el Mesías y empiezan a mirar al verdadero Mesías. Entonces ellos a través de juicio y a través de, es como una manera también de probarlos, empiezan a ser perseguidos. Entonces, hace 8 días decíamos, luego de que Jesús hace como un corte de y entonces vendrá el fin, empieza a desatar la profecía en un lugar en específico y nos lleva hacia el templo de Jerusalén, que entendíamos hace 8 días por qué se estaba refiriendo al templo en Jerusalén, ¿no? Y luego el versículo 17 nos sigue hablando de los alrededores. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, primero, pues porque el Señor ya viene con un hilo conductor. Y segundo, porque cuando nosotros vamos a Lucas 21, del 20 al 24, Lucas 21 del 20 al 24, que es la manera como Lucas recoge, documenta la información y pone la información de una manera más completa. Recuerden que los evangelios son un testimonio de lo que los discípulos de Jesús vivieron con Jesús. Ellos dejaron muchos años después los testimonios escritos de lo que ellos vivieron con el Señor. Pero llega Lucas, que no vio al Señor, que no estuvo con el Señor, que es una persona externa que cree en el Señor, pero una persona muy estudiosa, y Lucas empieza a documentar, a hacer un tipo de documental de la época. Entonces, ¿qué se necesita para documentar un suceso? Ir con los testigos presenciales y empezar a recoger todos esos testimonios de los testigos que sí estuvieron, de los testigos que vieron, de los testigos que estuvieron, que escucharon. Y eso es lo que hace Lucas. Él recoge todos los testimonios en 2 libros que conocemos como el Evangelio de Lucas y el Evangelio y los Hechos. Son 2 libros que escribe Lucas recogiendo testimonios de cuando estaba Jesús y testimonios de lo que pasaba con la iglesia. Entonces, el testimonio de Lucas no es a partir de su perspectiva, sino a partir de las entrevistas que él le hace a otras personas, y entonces todo lo compila, y por eso él es mucho más exacto con el tema de las fechas, mucho más incisivo con el tema de los acontecimientos, para que se pudiera dar un trazo histórico de lo que él está contando, porque lo que él verdaderamente estaba no era dando un testimonio porque él no vio, sino que estaba documentando, que es algo muy válido. Entonces aquí Lucas nos dice en el capítulo 21 del 20 al 24, nos dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén, y el Señor está hablando esto mismo, lo que pasa es que de pronto aquí Mateo no nos cuenta esa parte de lo que el Señor dijo, pero en términos generales, o sea, lo que está contando Lucas, la información que recogió Lucas aquí va perfectamente con lo que Mateo dice. Lo que pasa es que a veces cuando entrevistamos a 2 personas, de pronto a una se le olvidó contar una parte, la otra nos cuenta esa parte, pero las 2 historias
son perfectamente, tienen un conducto regular perfecto, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo Lucas, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces nos sitúa otra vez en Jerusalén. Acuérdense que el Señor estaba hablando de la abominación desoladora del templo de Jerusalén, nos sitúa otra vez en Jerusalén, rodeada de ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas. Nos está volviendo a repetir lo que Mateo, que estuvo allí, nos dice. Los que estén en la ciudad, salgan de ella, y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Estamos hablando de Jerusalén. Ese será el tiempo de juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Entonces, un tiempo de juicio. ¿La iglesia está puesta para juicio? La respuesta es no. La iglesia no está puesta para juicio, porque la iglesia se arrepintió, está humillada y está cumpliendo los mandamientos de Dios. Es la redimida, es la novia. La iglesia no está puesta para juicio, pero Israel tiene las promesas. Entonces, Israel necesita, digamos, ser purificada para que a través de esa zaranda del juicio queden los que verdaderamente son Israel espiritual, a través del juicio. ¿Por qué viene el juicio sobre Israel y no sobre la iglesia? ¿Por qué decimos que Israel sí va a ser perseguido, Israel de sangre, y no la iglesia? Porque la iglesia no está expuesta a juicio porque se arrepintió y cumple los mandamientos de Dios. En cambio, Israel ha sido testarudo y no ha reconocido al Mesías, no anda conforme a los mandamientos de Moisés, no anda conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, por esa razón ellos merecen el juicio, pero ellos tienen las promesas. Entonces, en esa explicación viene el fuego sobre ellos, que a los que son paja, los que son heno y los que son hojarasca van a ser consumidos, pero los que son de entre todos los que merecen el juicio, los que son oro, los que son plata y los que son piedras preciosas, van a soportar el fuego del juicio y van a pasar al otro lado y van a ser redimidos como iglesia ya, como Israel espiritual. Entonces, es por eso que se hace ese corte. Es por eso que el juicio no viene sobre la iglesia y tenemos que entender eso para poder entender la profecía. Y él sigue diciendo aquí, hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espadas y llevarán cautivos a todas las naciones, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos. Y aquí es interesante porque Lucas sí lo dice, versículo 24, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. El tiempo señalado en que los gentiles están reinando sobre la tierra tiene un final y van a pisotear a Jerusalén hasta que se cumpla ese momento en el que a ellos se les quite ese reinado. Y para eso tenemos que ir a la historia. Recuerden que todo lo que pasa con la historia, con la profecía, es cíclico. Por eso es que nosotros entendemos que Jesús tenía muchas sombras en el Antiguo Testamento y como lo hemos estudiado, como lo hemos venido estudiando en estas clases. Vemos a un Jonás que es sombra de Jesús, vemos a un José que es sombra de Jesús, vemos a un Moisés que es sombra de Jesús, vemos a muchos tipos de personas que son sombras de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la profecía va siendo cíclica. Por eso es que ellos también estaban esperando a ese Elías que iba a regresar, que en su momento regresó con Juan el Bautista.
La profecía es cíclica y se vuelve a cumplir. Entonces, esto que está profetizado aquí sucedió ya con Israel en su momento, cuando ellos fueron exiliados, cuando los asirios tomaron el reino del norte y los babilonios tomaron el reino del sur, y fue conquistada toda la tierra por los babilonios en el reinado de Nabucodonosor. En ese momento, lo que se está previendo que va a acontecer, aconteció en ese momento, históricamente. Como ellos han permanecido en su rebelión, entonces la historia se vuelve a repetir para ellos de la misma manera. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Y eso es lo que ahora lo vamos a ver. Llegó un momento en el que Dios determinó que iba a ser el momento final, donde le dijo, Nabucodonosor va a reinar durante 70 años sobre la tierra. Y a los 70 años yo voy a traer juicio sobre Nabucodonosor. Entonces, en ese momento, Dios le da a los gentiles que pisoteen Jerusalén, o sea, Nabucodonosor vaya, pisotee Jerusalén, destrúyala, extermínela, lleve cautivos a los de Israel, pero a él también se le da un tiempo específico para que todo le sea arrebatado y el juicio venga sobre él. ¿Por qué? Pues porque es un hombre impío, ¿no? Es la herramienta en las manos de Dios para purificar a Israel, para que Israel se vuelva de su mal camino, para que Israel se arrepienta. Las pruebas muchas veces nos hacen que busquemos a Dios, o sea, las pruebas tienen dos propósitos. O nos hacen endurecernos más, como le ha acontecido a Israel, a través de Hitler, los exilios, todo lo que le ha acontecido, o hace que nos endurezcamos más, o hace que nos humillemos delante de Dios y digamos, ¿por qué nos ha pasado todas estas cosas? Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando viene el juicio sobre ellos, en la palabra de Dios siempre dice, y cuando les pregunten por qué esta ciudad que era tan hermosa y era admirada por todas las naciones, ahora vino el juicio sobre ellas, cuando se pregunten por qué sucedió eso, les responderán que porque dejaron a su Dios y no guardaron sus mandamientos y se rebelaron en contra de su Dios. Entonces, siempre el juicio viene, primero Dios envía a sus profetas para que no venga el juicio, para que se arrepientan, para que se arrepientan, para que se arrepientan, para que se arrepientan. El pueblo, muchos años pasan y no se arrepienten, antes se vuelven más paganos, entonces viene el juicio para que se arrepientan. Es como cuando un papá le dice al hijo, te estoy diciendo que no hagas eso, te estoy diciendo que no toques eso, te estoy diciendo que te estoy diciendo. La tercera vez, la próxima vez no te voy a decir. Y a la siguiente vez, ¿qué viene? El castigo, digamos, en el aspecto de lo que se podría entender de parte de Dios como juicio, porque obviamente parte de Dios no viene sobre una persona, sino sobre toda una nación, en este caso Israel. Entonces, como Israel es hijo, es participante de la disciplina, y viene ese castigo, como dice el dicho, que Dios no castiga ni con vara ni con hierro. ¿Y para qué? ¿Para matarlo? ¿Para exterminarlo? ¿Porque el padre lo odia? No, porque quiere que el hijo se vuelva. Y si aún así el hijo sigue rebelde, entonces viene más juicio. Pero el Señor siempre dice, pero si te arrepientes después de que venga el juicio, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar, porque eso hace un padre. Corrige para que el hijo no se haga daño a sí mismo. Reprende para que el hijo no se haga daño a sí mismo y a los demás. Digamos en el caso de un hijo drogadicto. Te estoy diciendo que no hagas esto, te voy a dar mi ayuda, te voy a apoyar, te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo. Llega el momento donde el padre dice, ya no puedo soportar más ni te puedo apoyar más en tu rebelión porque estás consumiendo mucha droga, estás robándonos en la casa, te has salido completamente de nuestras manos, ya te tenemos que decir que no te podemos apoyar más. Y lo botan de la casa. Pues como ya no tiene casa, ya robaba a los de la casa,
se va a vivir a la calle y va a robar a los de la calle. Entonces, para que el hijo no se haga daño a sí mismo y no haga daño a los demás, el padre viene con esa corrección a su hijo. Y es lo mismo que Dios hace sobre Israel. Y yo quiero que entiendan esto porque muchas veces el mundo nos ha mostrado al Dios del Antiguo Testamento como un Dios malo, un asesino, un Dios que no tiene piedad, que no tiene misericordia, un Dios que disfruta hacer sufrir a la gente y disfruta traer mortandad sobre algún pueblo. Y que con Jesús ya entonces Dios no va a castigar a nadie ni va a juzgar a nadie, sino que entonces con Jesús ahora todo es supremamente, ya Dios se volvió el alcahuete. Antes Dios era súper estricto y no dejaba pasar nada, ahora Dios es alcahuete. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Y yo quiero que entendamos esta personalidad del Dios del Antiguo Testamento, que Dios siempre ha sido un papá, pero un padre justo, no como nosotros tenemos una perspectiva de lo que tiene que ser un papá. Por eso muchas veces no entendemos este aspecto de Dios, porque nuestra manera de ver a un padre está tan truncada por esta sociedad que no podemos ver a Dios como un padre bueno en todo esto, pero sí quería rescatar esta situación, ¿no? Entonces, en Mateo 24, al 16 al 19, se nos está llevando a un lugar específico. Nos está hablando de Jerusalén, nos estaban hablando de Judá. Cuando dice Judea, se refiere a Judá. Y nos está hablando que va a venir sobre ellos juicio, ¿no? La persecución se llegará a ellos cuando la iglesia se haya ido. Viene palabra de juicio sobre el pueblo con el propósito, como hablábamos ahorita, de poder probarles y restaurar a los que pasen la prueba del juicio. Vamos a Jeremías 16, del 1 al 13, para entender, porque acuérdense que Jeremías es el profeta que anunció el juicio que venía sobre Judá cuando estaba Nabucodonosor y cuando Nabucodonosor se levantó a gobernar sobre toda la tierra, que esto lo podemos ver también en Daniel. Nabucodonosor es ese rey de quien se habla que cuando en esta visión de la estatua, que la cabeza es de oro, que el pecho es de plata y así sucesivamente, Nabucodonosor es de quien se habla de que la cabeza era de oro. Entonces, en esta simbología quiero que entendamos que nunca ha habido otro reino de este mundo que sea tan glorioso como el de Nabucodonosor. A Nabucodonosor se le dio mucho poder para que trajera juicio sobre las naciones por la rebeldía de las naciones. Entonces yo quiero que también entendamos que en ese paralelismo y en esa sombra, eso es lo que va a venir a ser el anticristo. El anticristo va a ser usado por Dios con ese propósito de traer juicio sobre las naciones que no le reconocieron por haber despreciado la verdad. Entonces Dios les va a traer al anticristo para que crean en la mentira y venga juicio sobre ellos. Lo mismo que pasó con Nabucodonosor. Obviamente las cosas no pasan de una manera réplica, réplica, ¿no? Pero sí podemos ver una sombra en eso. Es como no podemos decir que Moisés fue una réplica exacta de lo que fue Jesús. Obviamente no, porque primero pues Jesús fue un hombre que nunca pecó. Moisés, como todos, como cualquier hombre, pecó, ¿no? Pero sí vemos unos rasgos en Moisés que nos muestran al Mesías, unos rasgos importantes. Y lo mismo con Nabucodonosor. Tal vez, indudablemente, las cosas no se van a cumplir a cabalidad, a pie de la letra, como todo lo que pasó en el tiempo del profeta Jeremías, pero sí podemos ver una sombra para poder entender la profecía. Entonces, Jeremías profetizó en el tiempo donde Israel fue llevada cautiva. Antes, profetizó antes, durante y después. Durante el juicio y la cautividad y después de que los llevó cautivos. Él estuvo en ese tiempo.
en ese tiempo. Entonces vamos a Jeremías 16 del 1 al 13. Isa. Luego recibí este mensaje del Señor. No te casarás ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Isa, Esto discúlpame. dice... ¿Lo puedes leer en Reina Valera 1960? Espérame un poco. Dale. Dice, juicio de Jehová contra Judá. Vino mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darás a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré mi clemencia. Bueno, entonces esto fue lo que pasó con Israel cuando vino el juicio a través de Babilonia. Esto fue lo que pasó con Judá cuando vino el juicio de lo que pasó con el rey de Babilonia. Entonces Jeremías estaba proclamando que iba a venir el juicio y estaba proclamando qué iba a pasar con Jerusalén en ese tiempo cuando viniera el juicio y con Judá. Y entonces hay una parte, porque Dios siempre trae, digamos, el castigo, pero también una explicación. Es como cuando uno le dice al hijo, te voy a disciplinar por esto y te voy a pegar. Y quiero que entiendas que lo estoy haciendo porque te he dicho 10 veces que no hagas esto. Te he dicho 10,000 veces que no hagas berrinche en la calle, que no llores en la calle sin ninguna justificación. Entonces, por esto te voy a disciplinar, te voy a pegar por esta razón y quiero que lo entiendas. Entonces, el Señor está trayendo juicio sobre Israel y les está diciendo, versículo 10, ¿por qué anuncia Yahweh contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Yahweh nuestro Dios? Es increíble porque ellos están tan enceguecidos en sus pecados y tan lejos de la ley de Moisés, que se les había dado a través de Moisés, que ni siquiera que tienen la desfachatez de preguntar
¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios nos trata así? ¿Pero por qué el Señor nos trata de esta manera? Y eso lo podemos ver en todos los tiempos que han venido de juicio sobre Israel. Por ejemplo, lo podemos ver en el tiempo tan horroroso que hubo con Hitler y el holocausto nazi. Muchos de los judíos dejaron de creer, muchos de ellos, o algunos de ellos, porque pensaban así. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto? O sea, ¿qué tipo de Dios es este que nos trata de esta manera? Y no se dan cuenta que como nación se han pervertido completamente. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo, como le dice Dios a Jonás acerca de Nínive, un pueblo que no puede discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Entonces le dice Dios a Jeremías que les responda cuando ellos vengan como con este lamento. Versículo 11, porque sus padres me dejaron, dice Yahweh, y anduvieron en pos de dioses ajenos, los sirvieron y entre ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Listo, eso fue lo que hicieron los padres. Eso fue lo que hicieron los padres, agotando la paciencia y la misericordia de Dios. Pero Dios no los está juzgando exactamente por lo que hicieron sus padres, sino que Dios viene como diciéndoles, les he tenido mucha paciencia durante mucho tiempo desde sus padres. O sea, esto no fue algo que ustedes hicieron una vez o lleva poquito tiempo pasando. Es algo que viene sucediendo desde sus padres. Y no los estoy juzgando por el pecado de sus padres, sino que he venido teniendo mucha paciencia con este pueblo. Entonces él les sigue diciendo, versículo 12, y ustedes... Por eso ha colmado mi ira, por eso ha colmado mi paciencia, por eso ha llegado el tiempo del juicio, porque también ustedes han hecho peor que sus padres. Porque aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo les arrojaré de esta tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido. ¿Y cuál es, digamos que, la tipificación espiritual de la tierra de Israel? Es la tierra prometida que Dios le ha dado a su pueblo. No van a poder estar más en esta tierra que yo les di. No van a poder tener más la herencia que yo les he entregado. Es como un tipo de salvación, aunque obviamente se entiende en el libro de los Hebreos 11 que los patriarcas nunca pensaron que esa tierra ya era la definitiva, sino que ellos siempre esperaron algo más. Pero de manera terrenal, esa tierra se comprende como la herencia de Yahweh a su pueblo, la salvación, de alguna manera, pero ellos no fueron fieles en esta tierra con lo que el Señor les entregó y por eso Dios se los arrebata nuevamente, como para los que dicen que la salvación no se pierde. Una vez salvo, ya siempre salvo. Dios nos ha entregado a nosotros una herencia y nos ha entregado una promesa. Dice que nosotros somos pueblo, nación santa, un reino de sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo? Ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Estoy hablando de este pasaje, dice pueblo adquirido por Dios. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ajá, entonces esas son las promesas que el Señor nos ha dado como redimidos. Pero si permanecemos pecando una vez teniendo estas promesas, por eso es que Pablo le dice a la iglesia,
¿ustedes piensan que si Israel, siendo descendientes de sangre de Abraham, teniendo las promesas de los patriarcas, siendo el olivo original, fueron desgajados del olivo para ponerlos a ustedes, que nada tienen que ver con los patriarcas, que nada tienen que ver con las promesas? ¿Ustedes creen que si Dios hizo eso con Israel, no lo podrá hacer también con aquellos que, siendo redimidos, no se sujetan bajo las leyes de Dios? Si Dios hizo eso con Israel, que las promesas le pertenecían a ellos, era por sangre. Entonces, por eso Pablo dice que no se ensoberbezca su corazón mirando a Israel y diciendo, Dios los desechó a ustedes para escogernos a nosotros. No, más bien teman. Tengan temor reverente, porque si Dios hizo eso con Israel, ¿cuánto más hará aquellos que no se sujetan a su reinado? Porque Dios es justo. Si Dios hizo eso con su hijo, digamos, con su hijo más cercano que era Israel, ahora nosotros que somos hijos, digamos, adoptivos por la promesa, no por la sangre. Y eso lo encontramos en Romanos 11. El pasaje que hablábamos hace 8 días acerca del olivo. Romanos 11. Vamos a ver en qué partes que dice exactamente eso que les estoy hablando ahorita. Versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, que es el Mesías, y de la rica savia del olivo, que es la palabra de Dios, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, versículo 19, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Yo soy el favorito de Dios porque Dios desechó a Israel para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entendiendo por la fe que la palabra ha salido de la boca de Yahweh y nos ha dicho, si caminas en mis mandamientos, yo te daré bendición y la tierra por heredad. Si no, habrá maldición. Escoge pues entre la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando uno cree, ¿qué hace uno? Caminar sobre la palabra que Yahweh nos dio. ¿Qué palabra? Vivan conforme a mis mandamientos para que vivas tú y tu descendencia. Entonces uno camina en fe, no como Israel, que por su incredulidad se fue en pos de la maldición y no creyó que le iba a venir maldición. En cambio, nosotros como pueblo de fe, de la fe de Abraham, creemos y se nos cuenta por justicia, porque caminamos creyendo toda la palabra que ha salido de la boca de Yahweh, que es la que está consignada en la Biblia. Y esta parte es importante. Vuelvo a leer la versículo 20 de Romanos 11. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo sí.
permaneces en la bondad, en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás juzgado severamente, palabras más, palabras menos. Tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, porque Dios siempre lo que busca es restaurar a la humanidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, importante entender esto. Y lo que estábamos hablando ahorita en Jeremías 16 es que esta palabra que habla Jeremías aquí es lo mismo que el Señor nos está diciendo en Mateo 24. Lo que sucedió ya en una ocasión, donde el Señor nos está diciendo aquí en Mateo 24, dice, huyan, el que esté en la azotea no vaya a buscar su capa, el que esté en el campo no regrese a buscar su capa, el que esté en la azotea no vaya a llevarse nada a su casa. Qué terrible será para aquellos días, para las que estén embarazadas y para las que estén amamantando. Y luego en Lucas 21 también dice lo mismo, porque habrá gran aflicción en la tierra, castigo para este pueblo, caerán a filo de espada y los llevarán cautivos por todas las naciones. Y habla lo mismo que Jeremías está hablando aquí, y lo voy a volver a leer. Desde el versículo 1 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Y yo quiero que entendamos a Jeremías como una sombra de la iglesia, porque Jeremías fue el único que no fue llevado cautivo, y y Jeremías era la persona que estaba proclamando el juicio para que ellos se arrepintieran. Cuando nosotros vemos el libro de Jeremías, ¿qué era lo que Jeremías mantenía diciendo? Porque Jeremías no lo dijo no una sola vez, sino que lo decía constantemente. Sus profetas y sus sacerdotes se han pervertido. Les dicen paz, paz, y no hay paz. Eso era lo que decía Jeremías. Viene el juicio, no hay paz. Sus profetas y sus sacerdotes les dicen que hay paz, paz, pero no hay paz. Viene el juicio porque se han descarriado de Dios. Y vamos entonces nosotros a Tesalonicenses, donde dice, cuando les digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué era lo que le pasaba a Israel? Paz, paz, paz. ¿Y qué era lo que decía Jeremías? No hay paz, viene juicio. ¿Cuál es la posición de nosotros como iglesia de los últimos tiempos, sabiendo que sobre nosotros está la promesa de la profecía de Joel? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Recordemos que en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y Pedro se levanta a dar esta predicación tan magistral que da con el Espíritu Santo, es lo primero que él dice. La profecía del profeta Joel, que dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos verán visiones y habrán señales en el cielo se está cumpliendo en nosotros. Esto es lo primero que dice Pedro, se está cumpliendo en nosotros. Nosotros somos los hijos y las hijas que están profetizando. Entonces, nosotros como iglesia, dice la Biblia, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nosotros los que creemos en los mandamientos de Dios, lo que hemos entendido acerca de cómo viene el Espíritu viene, y también lo dice Pedro ahí en ese pasaje de Hechos, el Espíritu viene a los que cumplen con los mandamientos de Dios, a los que desean guardar los mandamientos de Dios, viene el Espíritu, que es lo mismo que dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos y yo les enviaré mi Espíritu. No les enviaré mi espíritu para que guarden mis mandamientos, no. Si me aman, guarden mis mandamientos y les enviaré mi espíritu. Entonces viene el espíritu para que nosotros, ¿qué? Profeticemos, pero no para que digamos, así dice el Señor y yo veo que vas a tener 5 casas y vas a tener éxito y vas a tener negocios prósperos, que era lo que decía Jeremías.
¿Qué les están diciendo? Que viene paz. Paz, paz. Y no hay paz, es que viene juicio. Arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus malas acciones. Esos profetas y esos sacerdotes borrachos vienen a decirles que hay paz, que se vienen días mejores. Son falsos profetas, yo no los he enviado. Y Jeremías se levanta a hablar que venía el juicio. Por eso Jeremías es esa sombra de la iglesia, que nosotros nos levantamos a profetizar la palabra de Dios, entendiendo cómo profetizar, de que nosotros hablamos la palabra que está escrita y que ha venido de la boca de Dios, y nosotros la hablamos al pueblo para que el pueblo se arrepienta, porque no viene paz, viene juicio. Escapen del juicio, arrepiéntanse, humíllense ante Dios. Eso era lo que hacía Jeremías. Y eso es lo que nosotros ahora como iglesia estamos completando. Entonces Jeremías es esa sombra de la iglesia en tiempos de juicio, de exilio y de Nabucodonosor. Dice, porque así, versículo 3, entonces el Señor le está diciendo, Jeremías, no tengas hijos ni hijas en este lugar. Sobre este lugar viene juicio. La iglesia no debe, no tiene sentido, ¿no? Pero se cumple lo profético que Dios le ordenó a Jeremías. No tengas hijos ni hijas en este lugar. No tomes para ti mujer de este lugar, que es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros como iglesia. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Y nosotros no podemos tener hijos espirituales que van a ser llevados cautivos a Babilonia. Como iglesia, no debemos tener hijos espirituales que sean llevados cautivos a Babilonia. Entendiendo a Jeremías como la iglesia y a los hijos, pues, como otros hermanos, parte de la iglesia. Versículo 3, porque así ha dicho Yahweh acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en ese lugar y de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. El que no sea iglesia, el que no sea Jeremías, se va a quedar en esta persecución, hablando ya de Israel físico. Entonces, les está diciendo lo mismo aquí que el Señor les dice en Mateo. De dolorosas enfermedades morirán. O sea, viene el juicio. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, vemos las maldiciones de la desobediencia. Ahí podemos entender lo que les va a pasar a ellos. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, que es la manera en cómo Dios describe la muerte de aquellos que se rebelaron en contra de él. Recordemos que los reyes que se rebelaron en contra del Señor, mayormente de la parte de Israel del norte, de la parte de Samaria, reyes como Acab, como Jezabel, donde dice su cuerpo será extendido sobre la tierra como estiércol, porque van a quedar ahí, no va a haber nadie que los recoja, van a oler mal. Y seguimos leyendo aquí. Con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces, esto parece el juicio que va a venir, que se describe en Apocalipsis, las copas del juicio y toda esta cuestión. Porque así ha dicho Yahweh, no entres en casa de luto, no hagas luto por ellos. Yo mismo he mandado este juicio sobre ellos. No celebres tampoco con ellos. No estés mezclándote con ellos. Versículo, bueno, entonces ya. Dice aquí. Entonces tenemos que entender que este juicio que viene sobre el pueblo que tiene las promesas, que es Israel de sangre, es para que este pueblo sea probado y las personas que pertenezcan a Israel de sangre
puedan ser los que de verdad no aman a Dios, puedan ser consumidos, que son madera, heno, hojarasca, y los que en medio de su ignorancia y su desobediencia a través del juicio permanezcan, serán oro, plata y piedra preciosa, porque lo que Dios quiere es restaurar a Israel. Ese es el propósito que Dios tiene a través del juicio, y lo podemos ver también explicado a través del profeta Jeremías en Lamentaciones 3, del 19 al 39. Lamentaciones 3 del 19 al 39. Por favor, alguien que lo pueda leer. Del 19 al 39. Sayim. Recuerda que ando errante y afligido. Discúlpame, ¿me puede hacer el favor de leer en Reina Valera? Es que cambia un poco en el Antiguo Testamento y me gusta un poco más la versión de Reina Valera. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aquí abro un paréntesis antes de que Mario siga leyendo. Muchos pueblos fueron raídos completamente sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, hay pueblos de los que Dios hizo este juicio de que nunca más se volverían a levantar, y de hecho nunca más se volvieron a levantar. Hoy en día nosotros no conocemos esos pueblos, pero Dios ha tenido su misericordia sobre el pueblo de Israel. Y entonces aquí Jeremías está diciendo, por su misericordia no hemos desaparecido de la faz de la tierra como pueblo. Puedes continuar, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea de la mejilla que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y este versículo, disculpa que abro otro paréntesis antes de que continúes, este versículo me pareció poderosísimo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver al Dios del Antiguo Testamento como un Dios, vuelvo a decir, como asesino, que se complace en traer muerte y en traer juicio. ¿Y qué es lo que Dios, y qué es lo que Jeremías está diciendo aquí con un corazón completamente quebrantado? Es como que está narrando, si esto nos está pasando es porque lo merecemos. Nos hemos apartado de Dios. Dios es justo para hacer lo que quiera con nosotros, porque nosotros le hemos desobedecido. El Señor nos los advirtió, el Señor es bueno. Me voy a sentar aquí humillado solo y a callar, porque antes por su misericordia no hemos sido completamente raídos sobre la faz de la tierra. Y luego dice, sí, el Señor ha traído juicio, pero el Señor no desecha para siempre. Estoy esperando la salvación de Yahweh en medio de este juicio, porque el Señor aflige, pero también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ese juicio viene
a causa del mismo hombre. No porque Dios dice, ay, estoy aburrido, ¿a qué nación voy a traer juicio hoy? Es por causa de la rebelión del hombre. Puedes continuar, Mario, hasta el 39. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es una pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Sí, entonces aquí el profeta está diciendo, ¿quién será alguien que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, viene el juicio a través del anticristo, que es un juicio enviado por Dios. En ese sentido, el anticristo, Dios mismo lo va a levantar para que traiga juicio sobre la tierra, así como en su momento levantó a Nabucodonosor, y lo podemos ver en el relato que hace Jeremías, en el relato que hace Daniel, todos estos profetas, en ese sentido. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si Israel se hubiera comportado conforme a los mandamientos de Dios, Dios no hubiera permitido que se hubiera levantado ninguna de estas naciones, ningún Nabucodonosor, nadie que le hiciera frente a Israel, ningún día, porque esa era la promesa. Y luego dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, que es lo mismo que dice Job. He recibido del Señor lo bueno, ¿no he de recibir también lo malo? Lo mismo que dice Job. Y lo mismo que dice Pablo, que a los que aman a Dios, aunque las cosas parezcan malas, todo les ayuda bien, porque este juicio era algo muy malo, pero todo venía con un propósito de que Israel pudiera arrepentirse y poder ser restaurado y poder ser salvado, ¿no? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ese es el lugar que le corresponde al hombre. Entonces, ese es el propósito que Dios tiene con el juicio que viene sobre el hombre. Y ahora nosotros, como iglesia, tenemos el lugar que Dios le dio también al profeta Jeremías. Y el que vamos a ver en Jeremías 1, que Jeremías tiene, ahorita hablábamos de que la iglesia se ha levantado con esa promesa que hizo el profeta Joel de que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Jeremías era el profeta que se había levantado para este tiempo y Dios levantó muchos otros profetas, estamos hablando puntualmente de Jeremías. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías cuando lo llama? Jeremías 1 del 17 al 19. Que esto nos atañe a nosotros como iglesia. Jeremías 1 del 17 al 19, lo voy a leer yo, dice: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. ¿Qué se nos ha mandado a nosotros como iglesia a hablar? Que van a ser prosperados, que Dios les va a dar casa, carro y beca. ¿Eso fue lo que habló Pablo? ¿Eso fue lo que hablaron los santos apóstoles y siervos de Dios en la iglesia primitiva? ¿Eso fue lo que hablaron los profetas? No. Nosotros tenemos que hablar la verdad, que es lo que dice la palabra de Dios, única y exclusivamente. El resto, como el pastor nos ha explicado acerca también de una palabra que dice Jeremías que le fue dada a la iglesia, el que tiene un sueño que lo cuente como un sueño, pero el que tiene mi palabra, que hable mi palabra verdadera. No podemos hablar las cosas de nuestro corazón como si fuera palabra de Dios. Cuanto yo te mande. Y le dice a Jeremías, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ve y diles la verdad, no tengas miedo de decirles la verdad.
porque si no profetizas en mi nombre lo que yo te he venido diciendo que viene juicio, porque les tienes miedo de que de pronto te hagan algo por decir la verdad, yo te voy a quebrantar a ti. Yo voy a hacer que sí les temas. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahweh. Y yo sé que esto les suena familiar. Esto es una promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia. Versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Pero si permites que ellos te amedrenten y te callas la verdad para agradarles y decirles paz, paz, y no hay paz, yo voy a estar en contra tuya. Yo voy a hacer que sí les temas y te voy a quebrantar delante de ellos. Jeremías 15, del 19 al 21. Dice, lo va a leer. Jeremías capítulo 15, del 19 al 21 dice, por tanto, así dijo Yahweh, si te conviertes, yo te restauraré. Entendiendo a Jeremías como la iglesia, mire, le estaba diciendo al profeta, si te conviertes, yo te restauraré. La iglesia tiene el llamamiento para convertirse con todo su corazón. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuál es la función de la iglesia? Hablar la palabra de Yahweh, o sea, la Biblia. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahweh, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Esa es la promesa que hay sobre la iglesia también a través del Mesías. Acuérdense esta palabra que dice Apocalipsis, que si pelearán contra el Cordero, pero no le vencerán, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Esa es la promesa que se le dio a la iglesia a través del Mesías, lo que se le está diciendo a Jeremías. Pero no les temas, ve, háblales la verdad. Diles que viene juicio. Si nosotros hacemos parte de esa generación que dice paz, paz, y no hay paz, hacemos parte de aquellos que están abriendo el camino para que venga el anticristo. Porque eso fue lo que dijo Pablo, y lo podemos ver que se repite en la historia. Cuando les digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La misericordia y el amor que nosotros podemos extender con las personas que están a nuestro alrededor es decirles la verdad, con misericordia, decirles lo que va a venir. Bueno, entonces vamos a Jeremías, capítulo 25, porque después del juicio contra el pueblo de Dios, entendamos que estamos hablando hoy del Israel de sangre, viene el juicio sobre el anticristo, entendiendo lo que les explicaba inicialmente, de que el antimesías o el anticristo, vemos esa sombra de él en Nabucodonosor. Viene el juicio sobre el anticristo para restaurar completamente a Israel. Jeremías 25, del 1 al 14. Lo voy a leer.
Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que apenas está empezando a reinar Nabucodonosor. No ha venido y no los ha llevado cautivos, nada, lleva un año ejerciendo. Lo cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Yahweh. ¿Cuántos años llevaba profetizando Jeremías antes de que viniera Nabucodonosor? 23 años. Ellos habían tenido el tiempo de haberse arrepentido, porque es más, Nabucodonosor tuvo un tiempo de locura, que lo podemos ver en con el profeta Daniel. Dios lo pudo haber quebrantado permanentemente, pero lo tuvo que levantar como juicio sobre Israel, que se rebeló en contra de Dios a propósito. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oyeron. Y envió Yahweh a ustedes todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. ¿Jeremías era el único que estaba profetizando? No. ¿Jeremías fue el único que profetizó? No. Hubo otros profetas. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para escuchar, cuando decían, vuélvanse ahora de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profeta? Aquí está diciéndonos el propósito del profeta. Vuélvanse de su mal camino, de la maldad de sus obras, y morarán en la tierra que les dio Yahweh a ustedes y a sus padres. Volviendo a entender esa tierra como la tierra prometida, como la salvación, como esa tierra que el Señor nos ha prometido espiritual desde el inicio de los tiempos. No vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquen a ira con las obras de sus manos, y no les haré mal. 23 años Jeremías diciéndoles esto, y otros profetas, y no les haré mal, vuélvanse de su mal camino, no les quiero hacer mal. Pero no me han oído, dice Yahweh, para provocarme a ira con la obra de sus manos. ¿Para mal de quién? De ellos mismos. ¿Para mal de Dios? Dios es justo. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, por cuanto no han oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aquí se le llama a Nabucodonosor mi siervo, pero no porque era parte de los elegidos de Dios para salvación, sino porque era instrumento de Dios para traer juicio. Por eso se le llama mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Por qué? Porque esas eran las maldiciones de la desobediencia. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado, la voz del desposada, ruido de molino y luz de lámpara, que es lo que el Señor también nos está diciendo en Mateo 24, todo esto que va a acontecer. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, que es lo mismo que nos dice en Mateo 24 y lo mismo que nos dice en Lucas 21. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lo que hablábamos de que cuando hablan de la palabra 70, 7, muchas veces está ligado con estos ciclos de 7, ¿no? 7 años, 70 años, 7 días. Y recordemos pues de que esto también es como un paralelismo, ¿no? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Viene el juicio sobre el pueblo de Dios, pero luego de que se hayan terminado los 70 años, el juicio viene sobre Nabucodonosor.
ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro. Está hablando del libro de Jeremías. Profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Entonces aquí podemos ver ese paralelismo, ¿no? Bueno, entonces entendiendo lo que le va a acontecer a Israel en estos tiempos. ¿Por qué los llevo aquí? Porque necesitamos entender la historia, porque estamos en tres tiempos. Como dice Eclesiastés 1, la historia siempre es cíclica, es cíclica, es cíclica. Tenemos un entendimiento histórico, un entendimiento profético y un entendimiento futurista, ¿no? Vamos a a Lucas 23. Lucas capítulo 23, del 28 al 31. Entonces Dios ha enviado durante mucho tiempo a profetas para que ellos se arrepientan. No se han querido arrepentir, no se han querido arrepentir, como la parábola de la viña. Dios envía a sus siervos, algunos los golpean, algunos los matan, y luego dice, enviaré a mi hijo, de pronto a él lo escuchen. ¿Y qué hacen con el hijo? Vamos a matar al hijo para quedarnos nosotros con la herencia, lo matan. Entonces Dios aquí les está hablando a las hijas de Jerusalén. Les está hablando a Israel de sangre. Lucas 23 del 28 al 31 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 26, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Esta es la escena en donde Jesús está camino a ser crucificado a causa de los pecados del mundo. Y ellas estaban lamentándose por Jesús. Entonces, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Sobre mí no va a venir el juicio si no se arrepienten. Por mí no lloren. Yo voy a cargar con el pecado del mundo para salvación. No hay nada que llorar aquí. Antes hay que alegrarnos. Si no lloren por ustedes mismas y por sus hijos, hijas de Jerusalén. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús es el árbol verde, el que está lleno de vida, y el juicio vino sobre él por causa de la maldad del mundo. El juicio vino sobre el árbol verde para que llevara la maldad del mundo. Ahora, ellos no han venido al árbol verde. Entonces va a llegar el momento donde ellos van a ser llevados a juicio, que es lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 24. Huyan. Porque si esto se le hizo al árbol verde, si el juicio vino de esta manera sobre el árbol verde para llevar la maldad del mundo entero, ¿qué no se hará con el árbol que ya está muerto? Con el seco. ¿Qué juicio vendrá sobre Israel? Y van a decir, bienaventuradas las estériles, lo mismo que se le dice a Jeremías. Viene este juicio sobre ellos, no tengas hijos aquí, porque va a venir espada, va a venir hambre, sus cuerpos van a quedar tirados como estiércol sobre la tierra, va a venir esto, va a venir destrucción, va a venir juicio. Y eso es lo que le dice Jesús a las hijas de Jerusalén. Y luego también lo podemos entender mucho más
en Lucas 11, del 27 al 28. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Con esto concluimos. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Está hablando bienaventurada la mujer que te dio a luz, ¿no? Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. ¿Quiénes? Es que cuando nosotros negamos que se debe cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos negando al Mesías. No podemos negar la ley, no podemos negar los profetas. No podemos mutilar así la palabra de Dios, empezando que ni siquiera la podemos entender si la miramos así. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los que la guardan. Es importante empezar a entender la función real del profeta, no de los payasos ahora que se dicen profetas, sino la función real del profeta. Porque si no entendemos la función real del profeta, no podemos entender muchas otras cosas que la palabra de Dios nos habla, porque tenemos las definiciones truncadas por la maldad que se ha multiplicado. Tenemos que perseverar hasta el fin y volver a través de la palabra, volver a retomar las definiciones que la Biblia nos dice que deben tener. ¿Cuál era la función del profeta? ¿Tener un jet? ¿Tener una mansión? ¿Ser el más próspero? Yo digo, a veces hemos sido criados en esa cultura del que tiene más es el más bendecido, que es tan difícil salirnos de ahí mentalmente, entender que si Dios nos quita o que si Dios no nos da lujos, no es porque seamos menos, ni es porque mi hermano que no tiene tanto sea menos, porque en eso no se mide la bendición de Dios. Eso nos dijeron los falsos profetas. ¿En qué se mide la bendición de Dios? Bienaventurados los que guardan mi palabra, por los que la ponen por obra. Esa es la función del verdadero profeta. Y es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, de transformar nuestro entendimiento para poder comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si no nos lavamos la mente con el agua de la palabra de Dios, no vamos a poder entender lo que la Biblia nos está diciendo y de qué manera podemos lavar nuestra mente con la palabra de Dios cuando la creemos. Si creemos que lo que está ahí está escrito, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, y como yo no estoy de acuerdo con lo que está escrito, entonces, eso es verdad. Yo no estoy de acuerdo, camino en fe y cambio para caminar en la verdad. Y cuando empiezo a caminar en la verdad, mi mente empieza a ser lavada con la palabra de Dios. Eso es caminar en fe. Eso dice la Biblia, yo no estoy de acuerdo, entonces yo cambio mi manera de pensar, empiezo a caminar en fe y ahí es donde mi mente empieza a ser lavada y puedo entender lo que la palabra de Dios verdaderamente me está diciendo. Porque si yo no la creo, o sea, no camino en ella, si la palabra de Dios me está diciendo algo y yo no la estoy poniendo por obra es porque no la creo, no voy a poder ser transformado mi mente. Porque la mente solamente se puede transformar cuando la creemos, cuando somos hijos de Abraham, hijos de fe.
Entonces es importante eso, ese es el proceso en el que Dios nos quiere llevar, de que nosotros podamos crecer en su conocimiento, pero solamente podemos crecer en su conocimiento a través de creer la palabra. Por eso es que es importante caminar en esa fe, ¿no? Confiando en Dios, dentro de 8 días continuaremos con el estudio de Mateo 24. Bueno, muchas bendiciones.